empleados, un porcentaje de los empleados, como por decir, estaban colocando muchos problemas para poder contratar la empresa y dar una huelga. Ajá. Y ¿Qué más eso investigaste? fue como más por sus derechos, porque muchas horas de trabajo que estaban laborando, de pronto hasta por el pago y eso. Y en diciembre de 1928, el 5 de diciembre, para 6 de diciembre, hubo una orden por parte del presidente de que tenían que acabar con esa revolución, pues con ese paro que habían hecho en el Magdalena. Y él le comentó al alcalde, al gobernador del pueblo, y el gobernador le dijo al ejército que no orden que dispersaran todo eso. Y el ejército entonces empezó fue a matar a la gente. Sí, ok, Y las cuentas de los muertos son, nunca llegan en realidad con la cantidad de fallecidos. no, fueron muchísimos, sí. ¿Algo más que tengas que contarnos? No, Ok, ¿alguien más que quiera aportar a ese tema que está compartiendo Jaime? ¿Que haya investigado algo más? Yo, profe, quisiera decirlo de las víctimas, que fueron en total 1.800 víctimas asesinadas y heridas. Ok, 100 heridas. ¿Y cuántas asesinadas? 1.800 y en total de los trabajadores que estaban en la huelga, o sea, en la empresa, son 25.000 trabajadores. Ok. ¿Alguien más que quiera participar en ese tema? Estamos con el tema de la masacre de las bananeras. Yo, profe, buenas noches Hola, a todos. Michelle. Buenas noches a todos otra vez. Quiero compartir exactamente el punto de cómo surge la United Fruit Company en Colombia. Y es que, bueno, primeramente partiendo de que el plátano era originario de Papúa Nueva Guinea, se trasladó pues por muchas zonas, empezando por India y el mundo islámico. Luego por los portugueses llega efectivamente a América Latina y toda la cuestión. Entonces, surge exactamente de la unión de la empresa Tropical Company y Boston Fruit Company, que se unieron en 1899 para dar la creación formal a la corporación de United Fruit Company. Y ya, entonces allí empezó todo la red gigante de la United Fruit Company, que no solamente se estableció aquí en Colombia, sino que tuvo infinidad de redes en Guatemala, en Argentina, en muchísimas zonas de América Latina, y la apodaban el pulpo porque, digamos, nadie se escapaba de sus redes y de todo del dominio político que lograba tener esta compañía. Y que pues allí fue cuando empezaron a surgir todo el tema de las huelgas y las manifestaciones, porque esta compañía pues decía que todo lo que fuera de los empleados lo tenían que solucionar los mismos empleados, porque Ah, ellos no tenían como nada que ver, se zafaban totalmente. Y ya. ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar de ese tema? Jaime Martínez participó, Kerly Moreno y Michelle. Sí, Sí, señora. señora. sí, señora. Ok, bueno. Eh, bueno, eso ya es un tema colombiano. Ahorita voy a dar como un poquito ampliar el tema. ¿Qué pasó con la Unit Company? Resulta que es una empresa norteamericana
Y cuando los trabajadores colombianos, nuestra mano de obra colombiana, se empezó a ver afectada, como decía Jaime, eran jornadas laborales extensas, el pago no era el más adecuado, no habían descansos como se tenía que dar porque ya habían surgido unas leyes, ya lo vamos a ver ahorita, donde ya se estipulaban ciertos descansos para los trabajadores. Es más, como se la permanecían más en el trabajo, pues la salud pública empezó a verse afectada también porque no habían unas condiciones de salubridad dentro del campo laboral. Entonces surgió impetuosamente la protesta de esta mano de obra. Es la única hasta la fecha, la protesta más grande que se ha visto en Colombia. Más de 25.000 trabajadores nos narra la historia que hicieron cese de sus trabajos y empezaron a no cortar más banano. Este banano, sí, como lo dice Michelle, no es originario de Colombia, venía de otras partes, pero inicialmente un señor trajo la semilla de Panamá, nombran de Panamá. Pero cuando miran que esta fruta es exótica y a nivel de Europa y de Estados Unidos es muy apetecida, pues empiezan a explotar a nuestra gente, a nuestra mano de obra. Cuando ellos se colocan en marcha, se ponen en frente de lucha, pues fácilmente la Unit Fruit Company, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el presidente en esa época? De los que le investigaron, ¿se acuerdan el nombre del presidente? ¿No? No me Profe, pues yo tengo un que se llama el gobernador del conservador Miguel Albadía Méndez. Ese, sí señora, don Miguel Abadía era el presidente en esa época y resulta que la Unit Fruit Company, pues al ver esa situación, que pues es el contratista y la mano de obra no quería producir, le ordena, le dice a Miguel Abadía, bueno, haga algo porque es que obviamente no habían regalías para Miguel Abadía, como siempre y en todo hay plata por debajo. Entonces, la más fácil para Miguel Abadía es que se trae 3 batallones a Ciénaga, cerca a Santa Marta, porque eso fue en la Ciénaga, y los trabajadores estaban en una huelga pacífica y los atacaron a medianoche y por eso fue la mortandad. Más de 25.000 trabajadores salieron a pelear por sus derechos a un trabajo digno y a un salario digno y lo que recibieron fue la muerte. Y todo por esta compañía de Estados Unidos en complicidad pues con el presidente en ese momento que fue Miguel Abadía, que muy campante y por la retaguardia los atacó vilmente, generando todas estas muertes. No se tiene, Kerly nos dio un dato, pero más o menos el promedio de esas fallecidos, no se tiene un dato exacto porque fueron muchísimas las personas que perdieron, los hombres que perdieron la vida allí y obviamente muchos heridos. Entonces es la ¿por qué les retomo esto? Porque es una de tantas peleas, protestas que nosotros los trabajadores muchas veces hacemos en contra de los malos manejos administrativos a nivel laboral. Entonces ya ahorita vamos lo que es a ver la introducción en Colombia, pero yo quisiera que retomáramos los personajes que quedaron pendientes de salud ocupacional, los personajes más importantes de la Edad Media, antigua y moderna. ¿Quién investigó? Buenas noches, profe. Alejandro, buenas noches. Profe, pues yo investigué sobre el padre de la medicina laboral, que fue Bernardino Ramazzini.
¿De dónde es él que y de él, qué época me estás hablando? y la época si no la tengo, profe, pues él fue médico italiano, considerado el fundador, investigó el terreno de las enfermedades y síntomas provenientes de diversas profesiones y oficios. Pues él buscó pues las enfermedades de cada, o sea, quiso Mm, como centrarse en cada trabajo sí, y pues eliminar los riesgos y pues tener prevención personal pues para la gente. muy bien. ¿Algo más, Alejandro? No, no, señora. ¿Alguien más investigó sobre Ramazzini? ¿O empiezo a preguntar aleatoriamente a cualquiera de ustedes? Yo, profe, quisiera decir que Bernardo San Marsilio fue un médico italiano. Espera, Nació aguanta. Vuélveme a nombrar esa persona. Bernardo Ramazzini. Ramazzini. Bueno, no se les Eh, olvide, Bernardo Ramazzini. Italiano era él. Bueno, sigue. nació en la ciudad de Capri, Italia, el 3 de noviembre de 1633 y murió el 5 de noviembre de 1714. ¿Sí? Eh, Él se especializó, pues sí, en la zona de salud ocupacional, ya mirándolo de las enfermedades de los trabajadores como médico, ya empezó a enfocarse en las necesidades de los trabajadores debido a su labor, todo lo que, debido a lo que ellos hacían, lo que es desde que se enfermaban y todo, empezó como una investigación y se enfocó en la salud ocupacional. Ok, ¿cómo fue llamado Bernardo Ramazzini? ¿Cómo le titularon? Él tenía un título muy importante. ¿Cómo fue llamado él? ¿Alguien tiene el dato? No sé si sea ese, pero yo lo encontré, digamos, titulado como el padre de la medicina laboral. Exactamente, fue nombrado como el padre de la medicina laboral. ¿Por qué, Michelle? Eh, pues porque su trabajo fue trascendental y fue el primer médico en investigar las enfermedades que afectaban a los trabajadores. También rompiendo con prejuicios como que era vergonzoso reunirse o juntarse con la gente del pueblo. Entonces él dijo, no, eso no lo podemos hacer, es necesario ir a conocer y tener claro cuáles son los trabajos y las afectaciones de los mismos trabajadores y pues que las enfermedades no fueron vistas como algo individual, sino que él mismo, digamos, decretó que tenían una relación directa con la actividad que en su momento desempeñaban. También fue porque en su obra, la obra Morbis Artrificum Diatriba, no sé cómo se pronuncie la verdad, pues analiza más de 54 profesiones en donde describe las formas de vida de los trabajadores, las recomendaciones, patologías y carencias y deja recomendaciones que son, como dije anteriormente, trascendentales, como por ejemplo contar con descansos en jornadas largas, evitar posturas ociosas, en general ¿Alguien más tiene que aportar de Ramazzini? Profe, Señor, señor. Primero Jaime y luego Nelson. Dime, Jaime. lo que investigué dice que en 1700 escribió el primer libro importante sobre las enfermedades profesionales e higiene industrial. Sí. ¿En qué año? ¿Quién escribió eso? 1700. ¿Quién lo escribió? Bernardino Ramazzini. Ah, ok. Ah, listo. Sigue. Al- Ya, porque todo lo que investigué va basado con lo que han dicho mis compañeros. También fue el que estudió las enfermedades profesionales sí, Nelson. y dando el inicio de la seguridad. Bien.
Ok. Bueno, así como lo acabaron de decir, pues Bernardo Ramazzini es de la Edad Moderna, en los años que estipularon sus compañeros, que fue 1700. ¿Por qué fue el considerado el padre? Y ojo con la diferencia, porque tenemos otro padre de la medicina, que es muy diferente. Y Yo ahorita sé quién es el padre de la medicina. téngalo ahí, José, y ya te pregunto. Bueno, el padre de la, Bernardo Ramazzini fue el padre de la medicina laboral u ocupacional en esa época. En esa época no se hablaba de laboral, sino ocupacional. ¿Por qué? Porque es que Ramazzini siguió la línea, no sé si alguien me puede decir qué línea venía siguiendo, qué investigaciones venía siguiendo Ramazzini. ¿Se acuerdan? ¿De quién? ¿De qué otro personaje importante de la Edad Media? Él venía, Profe Galileo Galilei. dime. Galileo Galilei. No, no. No, Fue, Hipócrates. sí, señor, de Hipócrates. ¿Por qué? Porque resulta que él, como él analizó los estudios que hizo Hipócrates, pero Hipócrates se centró en una sola enfermedad. ¿En qué enfermedad se centró Hipócrates? Gina Paola Mendoza. Profe, la verdad no tengo ni la menor idea. Yo la clase pasada no estudié. Ok. ¿En qué enfermedad se centró Hipócrates solamente? Que la mejoró Bernardo Ramazzini y Michael Ortiz. En la La peste intoxicación bovina, del plomo. Dime, Michael. la peste bovina, No, bovina, no, señor. En la intoxicación del plomo. Sí, José. En esa se había concentrado Hipócrates. Pero Bernardo Ramazzini, al investigar otras enfermedades, no solamente por la intoxicación del plomo, que fueron aportes muy importantes de Hipócrates, los cuales de ahí se basó Ramazzini, por eso escribió ese libro. Eso era un compendio de 54 enfermedades del primer tomo. Cuando salió el segundo tomo, por decirlo así, salió primero, perdón, el primero fue las 42 enfermedades y la segunda edición, por decirlo así, salió desde, escribió y estudió 52 enfermedades en total. Por esto se le llama el padre de la medicina ocupacional. Para que lo tengan en cuenta, ese es Bernardo Ramazzini. Entonces ahora nos vamos a devolver a la Edad Media. ¿Qué personajes importantes tenemos en la Edad Media? Plinio, Galeneo, Háblame de Plinio, José. escribió una enciclopedia para ciencias naturales, el cual describe la cantidad de enfermedades o sea, enfermedades del sistema ocupacional llamadas enfermedad de los esclavos. Sí, sí. ¿Algo más? No, señor. ¿Alguien más me quiere hablar de Plinio? Profe, yo tengo que fue el fundador de la antigua medicina egipcia y fue el autor de un papiro en el que se descubre detele algunas enfermedades y las curas, sus tratamientos y los pronósticos. Ok. Pero algo hizo más Plinio, él fue más allá, él recomendó algo. ¿Qué recomendó Plinio a esos trabajadores? El tapabocas. Muy bien, ¿a base de qué, Jaime? ¿El quirúrgico ¿De gasas? o el de tela? De gasas. De tela. A ver, De vejiga de buey, Creo que profe. sí, dime, de Julián, vejigas de animales. dime, Julián. Vejiga de buey. Vejiga de buey.
Michelle, De vejigas de animales. sí, Él señora. recomendó que se emplearan de vejigas de animales y que se colocaran delante de la nariz y la boca para evitar que aspiraran polvos y vapor de las minas y eso. Ok. Entonces, miren de dónde viene el uso del tapabocas. Desde antes de Cristo. Estamos hablando eh, en el año 113, perdón, después de Cristo, cuando él, con sus investigaciones, y fue el primero en emitir normas preventivas. ¿Será que el tapabocas es una norma preventiva? Como yo decía, él fue el que hizo la enciclopedia de ciencias naturales. Ajá, sí. Por eso es un personaje importante de esa edad antigua. ¿Qué otro personaje importante tenemos? Galeanao. Galeno. Galeano. Galeno. Háblame de Galeno. Fue el que en pocas breves fue acerca de enfermedades de la exposición como del campo ocupacional, fue el que se encargó de como de decir esto enferma, esto no enferma. O sea, no tengo en sí una palabra específica. En el campo agropecuario, querrá decir compañero. José. Sí, señor. Ah, vale. ¿Alguien más quiere hablar de Galeno? ¿Ampliar lo que dice el compañero? Bueno, profe, yo tengo de Galeno que dice que él se basó como en la cirugía en este medio griego, quien dedicó una parte de su vida a diseccionar cuerpos de animales, puesto aquella época estaba prohibido hacerlo con cuerpos humanos. Sí. Ajá. Por eso hay algo más importante que ocurrió después y La después, anatomía. después lo vamos a ver. ¿Quién más me pueden hablar de Galeno? No sé si de pronto pueda estar equivocada, pero pues diciendo se aprende. Sí, claro. Eh, tengo, tengo aquí averiguado que pues él analiza las enfermedades de los mineros y Sí. relaciona visitas al medio laboral en las minas, exactamente en las minas de sulfato en Chipre, en donde reconoce el peligro de las neblinas ácidas para los trabajadores, pero no da de una vez como una respuesta o alguna solución para eso, simplemente como que detecta el peligro de las neblinas ácidas. Exactamente. Él descubre y empieza a estudiar los vapores del plomo. Ya sus antecesores habían investigado las enfermedades a los esclavos, como en este momento es Plinio, que Plinio empezó a estudiar los efectos del azufre y el zinc, bueno, enunciando varias normas preventivas. Galeno, pues, además de eso, no se pone más a los sólidos, sino también a lo gaseoso que emiten estos metales pesados al ser manipulados, como fue Galeno. Pero hay un personaje muy importante que no me lo han nombrado. Yo no estoy diciendo que estos no sean importantes, pero hay uno muy, pero muy importante, no me lo han nombrado. ¿Quién será? Celso. Fue nombrado el padre de la medicina. No, mentira, sí me lo nombraron por ahí. Mentira, sí me lo nombraron por ahí, pero no me hablaron de él. Hipócrates. Cuéntame, Hipócrates, Jaime. Que él describe la intoxicación de plomo como una enfermedad ocupacional. Sí, ¿qué más? No alcancé a investigar más, profe. Vale, no importa, Jaime. ¿Alguien más que quiera ampliar? Yo, profe,
Hipócrates fue un observador estudioso del cuerpo humano en sus enfermedades. Sus estudios sirvieron y definiciones para la medicina moderna. Sí, ok. Hasta ahí tengo. ¿Quién me puede decir por qué fue nombrado el padre de la medicina? Ojo, Hipócrates fue nombrado el padre de la medicina y Ramazzini fue nombrado el padre de qué? De la medicina laboral perdón, ocupacional, qué Sí, pena. muy bien, Michelle. ¿Por qué fue nombrado Hipócrates padre de la medicina? ¿Cuál fue la diferencia con Ramazzini? Yo, profe. Profe, porque dio origen al juramento de Hipócrates que pronunciaba todas aquellas profesionales que se graduaban en la carrera de medicina. Pero eso lo estamos hablando después y en su momento, ¿por qué fue? Sí, de ahí viene el juramento hipocrático, Pau, pero en su momento, ¿por qué se Profe, le nombró? Dime, Michael. porque fue el primero en descubrir una cantidad de enfermedades, clasificándolas en agudas, crónicas, académicas y epidémicas. Muy bien. Alguien que me diferencie por qué aguda y por qué crónica. ¿Cuál es la diferencia entre lo agudo y lo crónico? Jason Santiago Leiva, dime la La diferencia. diferencia, la diferencia entre agudo y crónico, agudo es algo muy grave y crónico creo que es de por vida, si mal no me equivoco. Más o menos, ¿quién le puede ayudar a su compañero? Profe, crónica es que, digamos, puede tardar un poco de tiempo en sanar o en curar y epidémicas puede ser como lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19. Sí, bueno, les voy a dar un ejemplo, voy a dar dos ejemplos. La cosa que tiene un comienzo, Dime, Nelson, qué pena, no te entendí. dale, es la que tiene un comienzo súbito y una evolución rápida, incluyendo la resolución. Las enfermedades crónicas tienen un comienzo más lento y se mantienen en el tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora les voy a colocar dos ejemplos para que lo tengamos más claro y cuando ustedes les digan agudo, ya sepan qué es. Cuando les digan crónico, también. Dos ejemplos. Digamos que, Nelson, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en Nestlé Purina. Nestlé. Ok, alimentos. Em, digamos que trabajan allá en el mantenimiento con algún químico, en mantenimiento, no en la planta de producción, sino en mantenimiento. Y resulta que Nelson se fue a destapar un frasco creyendo que era hipoclorito. No sé, estoy diciendo algo loco. Resulta que como estaba mal envasado, rotulado, ya es otro tema, y él al destaparlo inhaló eso porque quería corroborar qué era y al inhalarlo, pues obviamente se tragó todo ese vapor y ese olor y se lo llevaron para el médico porque es que ya se puso muy mal. Bueno, sufrió una intoxicación. Otro ejemplo, ese es otro caso. Resulta que Michael, ¿en qué trabajas? En una empresa de flores, profe. Listo. ¿Eres patinador o...? Estoy en fumigación. Resulta que Michael lleva 10 años trabajando en la parte de fumigación y él utiliza la bomba de aspersión ahí colgada atrás a sus espaldas y el movimiento que él hace repetitivo de sube y baje la palanca de la bomba de aspersión y llevar 20 litros a sus espaldas como mínimo, pues le ha generado unos problemas osteomusculares tanto en brazo como en la parte lumbar o cervical de la espalda. ¿Cuál de los dos es agudo y cuál de los dos es crónico?
El agudo es donde, digamos, como lo puse un ejemplo, donde yo estoy trabajando. Tengo que señaló, pero no se va a mantener. O sea, mientras lo tratan y eliminan ese proceso. Ajá. Durante muchos años ya lleva haciendo esa labor. Entonces ya se va, ya no va, ya tiene un desgaste demasiado largo. Entonces ya no tiene recuperación en las articulaciones, por decirlo así. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con Nelson? ¿Alguien refuta la teoría de Nelson? Yamari, Señora, ¿refutas o apruebas la teoría de tu compañero? em, pues, pues pienso que estoy de acuerdo, ¿Por qué? pues porque, pues de lo que digamos yo como que también tenía entendido era pues casi lo que le había explicado. O sea, mi concepto también era casi como el que él, o sea, estaba diciendo. Ok, ¿alguien más puede dar su aporte? Jason, tú ibas a hablar, que te corté, qué pena. Yo, profe, pues, profe, Coma yo, sí. sí, sí, profe. Yo también voy de acuerdo, profe, pues como yo le había explicado antes un poco, pues ahí torcido, por así decirlo, que era que una enfermedad aguda era como que tenía tratamiento y que se podía ir rápido, pero era algo que afectaba como en sí la salud si no se trataba rápido. Y en cambio crónica era que pues iba a durar más tiempo y pues iba a dificultar la labor pues complementando, iba a afectar en la labor del trabajador. Ok, muy bien. Pues sí, efectivamente, cuando ustedes le hablen de algo agudo, es que tuvo una intoxicación aguda, porque lo agudo es inmerso, que es ya inmediato, ocurrió en segundos, en minutos, en horas máximo. Cuando estamos hablando de crónico, como bien lo hablaba Nelson, es en el transcurso del tiempo. Por eso hablamos de enfermedades laborales al transcurrir el paso del tiempo. Michael, que trabaja allá en la empresa fumigando, si él no hace sus pausas y no se cuida y hace sus estiramientos, con el paso del tiempo va a generar unos problemas a nivel lumbar o cervical y problemas de túnel, problemas de tendinitis, lo que sea por los movimientos repetitivos, pero eso lo estamos hablando muchos años, van a transcurrir muchos años para que se nos vuelva crónico esa enfermedad. Bueno, Profe, lo mismo puede suceder, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi madre, que ella es repartidora de trabajos y constantemente ella trabaja a muchas horas bajo el sol. Eso también pues le puede traer problemas, ¿verdad? claro, nos estamos hablando, acuérdense que estamos perdiendo la capa de ozono, ya la estamos perdiendo por toda la contaminación que hay y ya los rayos ultravioletas ya nos están generando muchos problemas en la piel. Estoy hablando solamente de los rayos ultravioletas, sin meterme en otros riesgos que ella está expuesta en la calle. Bueno, entonces esos rayos ultravioletas con el tiempo nos pueden generar de mediano a largo plazo enfermedades leves, moderadas o graves. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí de crónico y agudo, muchachos? Pregunten. Otra, profe, con cuestión de trabajos de oficina, ¿pueden ocurrir casos clónicos? Claro que sí, claro que sí. El hecho que una persona esté sentada en la oficina todo el tiempo y que por el estrés, por la carga laboral, por estar subordinado, por el estilo de mando de un superior, eso nos puede generar problemas. Y acuérdense que el estrés es desencadenante para muchas enfermedades. Ejemplo, resulta que yo
sufro de dolor de cabeza, pero cuando yo estoy estresada y me están a mí, perdónenme la expresión, arriando con algún informe, entonces se me va a exacerbar ese dolor de cabeza, generarme una migraña muy, muy grave, que hay personas que por migraña se ven hospitalizadas. Uno, por ese lado. Dos, el problema de retorno venoso. Estar ahí sentado, mi circulación no va a ser la misma. Por eso es aquello el reposapiés, que es muy importante en las oficinas. Además que estar en una planta de producción, estar ahí se convierte también en trabajos muy sedentarios que van a generar también problemas osteomusculares y súmele los problemas de circulación, además de otros que pueden desencadenar según ya los caracteres o factores individuales de las personas. ¿Claro hasta ahí? ¿Te quedó claro, Jason? Sí, profe. También esto, quería preguntarte también por el tema de los ilustradores de cómics, pero ya viéndolo desde ese punto, ya es obviamente que ya se salta también como al mismo nivel de trabajo de oficina, profe. Ya me Sí, quedó claro. sí, Gracias. sí, claro, sí, claro. Entonces, muchas veces que usted está en la oficina no hace nada. Sí, sí se hace y mucho y el estrés es más alto, créanme. Pero sí hay muchas enfermedades que se pueden llegar a generar con el transcurso del tiempo que se vuelven crónicas. Cuando hablamos de crónicas ya va hilado más a una enfermedad laboral. Y cuando hablamos de agudo, que puede ser algo agudo, hablando de seguridad industrial que puede generar, que se puede llegar a dar. Si una enfermedad laboral, sí, a ver, les voy a hacer una analogía. Si una enfermedad laboral es igual a algo crónico, lo agudo es igual a, ¿qué puede ser? Un accidente laboral. Exactamente, exactamente, porque eso es de inmediato, es por un acto inseguro, una condición insegura. ¿Claros hasta ahí el ejemplo? ¿Les queda alguna duda? También quería añadir que con referente a accidente laboral, cualquier trabajo no se descarta porque en cualquier momento el error de uno le puede costar demasiado, por ejemplo, diría yo. Así tiene igual de riesgo un trabajador de un maestro de obra que también un secretario de sufrir lo mismo. Digo yo, ¿no, profe? De pronto, los riesgos son diferentes, hay algunos que son parecidos. En obra civil tenemos riesgo 5 y eso, ahí están todos los riesgos, todísimos, todos los riesgos en una obra civil. ¿Qué se puede presentar en una oficina? Allá en una oficina depende de la actividad económica, está catalogada entre 1 y 2, más o menos. Y los riesgos en una oficina puede ser físico por iluminación y por el mismo ruido. Y el ruido puede ser igual o peor que en una obra civil, según en el ámbito laboral y la actividad económica que se encuentre. Entonces, más o menos va por ahí. Vale, profe. Listo, entonces hablamos de Hipócrates, que es el padre de la medicina. Porque resulta, por eso viene de ahí el juramento hipocrático, fue la primera persona que asociaba la enfermedad con las actividades extralaborales que hacía la persona. Por eso él siempre, cuando atendía a un paciente, le preguntaba a qué se dedicaba. Venga, ¿usted a qué se dedica? No, es que yo mis ratos libres fumo tabaco y era minero y estaba expuesto a vapores por los plomos, por decirlo así, pues eso también iba muy asociado y él empezó a tratar y a prevenir, a generar recomendaciones como lo hace hoy en día un médico. Además, él siempre se desplazaba al centro de trabajo porque él decía que todo era evidenciable donde el trabajador realizaba su trabajo. Por eso fue considerado el padre de la medicina, porque fue un pionero en salubridad, en medicina ocupacional y fisioterapia, porque él generaba siempre recomendaciones y una de las recomendaciones era, venga,
usted tiene que bañarse porque todo lo que usted está absorbiendo acá de plomo y todo eso lo puede transmitir allá a su casa. Por eso fue considerado el padre de la medicina. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Profe, una pregunta. De Dígame. pronto la respuesta la tengo yo sola, pero quiero aclarar. Por ejemplo, volviendo al tema de enfermedades crónicas y agudas, ¿la depresión y la ansiedad son una enfermedad crónica o aguda? ¿O depende del mismo diagnóstico del profesional de la salud? La ansiedad puede ser aguda. La depresión viene a ser algo crónico. Ejemplo, ustedes estaban ansiosos en el momento que yo les iba a preguntar y iba a preguntarles a uno por uno. ¿Quién no se pone ansioso? Cuando la profesora pregunta. Buenas noches. Hola, David. Profe, qué pena molestarte. Profe, lo que pasa es que tengo un problema ahorita. Lo que pasa es que yo elegí el curso electivo de administración de empresas. Lo que pasa resulta que es que ahora me dicen que no, que yo no estoy inscrito en esa clase. Entonces, profe, era para saber si estoy inscrito en salud ocupacional. Ya te digo, David. ¿Qué pasa contigo, profe? No te afanes. ¿De qué programa eres, David? De sistemas. David Aguado. Sí, señora. Gil Aguada Iván. Sí, estás conmigo. Ah, profe, qué pena es que no me dijeron, y yo estaba desde la clase pasada en la administración de empresas, y pues lo que te digo, no me dieron ninguna información de que me cambiaban o qué. ¿Qué electiva habías escogido? La de Administración. Sí, señora, perdón, la de administración de empresas. Ok, pues por mí no hay ningún problema que te quedes, pero ya cuando termine la clase ya lo hablas con doña Leito. Por mí, vuelvo y te repito, no hay ningún problema, David. ¿O listo? Sí, dale, pues, pues mañana voy a ir a la fundación y pues voy a ir a hablar ese problema, a ver qué me dicen. Ok, listo, vuelvo y te reitero, por mí no hay ningún problema, eres bienvenido aquí a mi clase. Bueno. Listo, vale, profe, qué pena contigo, gracias. No hay ningún lío, no te preocupes. Perdón, se me fue el hilo, alguien me está. Ok, ya. La ansiedad es cuando, venga, yo estoy ansiosa porque voy a presentar un examen o por algo que a ustedes les genere ansiedad en el momento y eso es agudo. Cuando es algo crónico, y me hablabas, Michelle, de una depresión, la depresión no surge de un momento a otro. La depresión es la cadena de la suma de muchos factores y uno llega a una depresión que puede generarse en el momento, pero esa depresión resulta de factores sumados para que me generen una depresión. Entonces, esto se puede, señora. No, señora, iba a decir que muchas gracias. Ok, listo. Bueno, ese fue Hipócrates, perdón, el padre de la medicina. ¿Alguien me puede decir de George Agrícola y Paracelso? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué hicieron? Yo tengo algo pequeñito sobre y es que sí. Y aquí habla de la afección de articulaciones, pulmones y por esta práctica. Ajá, sí, ya aquí él anexa ojos y articulaciones. Ok, ¿quién más? Profe, pues hablando de Paracelso, él habla más que todo sobre la neumoconiosis en un libro que también habla sobre las enfermedades de los mineros. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Detrás yo, de pronto con respecto a los libros que publicó, él publica los libros con 3 volúmenes, en donde el primero habla de enfermedades de los mineros, especialmente de los pulmones, luego sigue enfermedades de los fundidores y metalúrgicos, y el último es enfermedades causadas por el mercurio.
Muy bien. Sí. Ok, eso, ¿alguien más que tenga que, para agilizar de George y para Celso, alguien más que tenga que aportar? Pues en total es lo que dicen los compañeros, pero pues él es el encargado de describir las enfermedades debidas a las exposiciones de los campos ocupacionales como tal. Sí, muy bien. Ok, listo, ya hablamos de la edad media y nos habíamos adelantado con un compañero que habló de Ramazzini en la edad moderna. No vamos a hablar porque ya lo tocamos. Ya la semana pasada hablamos de la revolución industrial, ya tocamos ese tema, vamos a avanzar un poco más, pero quiero que me hablen de personajes de la edad moderna. Hay dos personajes muy importantes en esta época. ¿Quiénes serían? Rafael Uribe Uribe. No, eso es en Colombia. Estoy a nivel mundial. Ahorita tocamos Colombia. Ah, ok. Profe, yo tengo a William Harvey. ¿Quién fue él? ¿Qué hizo? Este es un médico inglés que descubrió por primera vez con gran detalle las propiedades de la sangre cuando ésta bombeaba por todo el cuerpo. Gracias al corazón, durante sus trabajos también logró distinguir entre arterias y venas. Ok. Hay dos, muy válido tu aporte, pero hay dos personajes muy importantes. Ya más en la parte, por decirlo así, administrativa que operativa. Pero les voy a contar algo después de la revolución industrial, después de toda esa mortandad que hubo por la industrialización, pasó algo muy importante y es que sale un edicto en 1778 donde habla de la limitación, en 1802, donde habla de la limitación de la jornada laboral. Desde ahí empieza y surge un personaje muy importante que empieza a ver el recurso más importante de una empresa y a pelear desde ahí. ¿Quién era y qué recurso estaba observando esta persona? Era una fábrica textil Sí, pero en Gran Bretaña. ¿a quién te refieres? ¿Qué personaje estamos hablando? Yo fui acerca de la Primera Guerra Mundial, pero no tengo concepto hacia quién fue, la verdad. Bueno, vamos a adelantarnos un poco porque ya no tenemos tiempo y no me voy a quedar enfrascada ahí porque hay muchos personajes que hicieron historia referente a la salud ocupacional en el mundo. Y ¿se acuerdan de Taylor o Taylor como lo quieran mencionar? Muchachos. No, señora. Bueno, este personaje muy importante de 1800 más o menos, él fue la primera persona en reconocer un factor muy importante dentro de una empresa. ¿Qué factor o qué recurso importante es dentro de una empresa? Y actualmente todavía se enfoca sobre ese recurso. ¿Qué recurso estamos hablando? Jason o alguien algo loco, así digan algo loco, ¿qué se les ocurre? ¿Qué recurso será del que estamos hablando este señor Taylor? Profe, el recurso humano o el trabajador como tal. Sí, señora. Resulta que Taylor, él venía investigando todo lo que pasaba de esos accidentes, sobre todo de la revolución industrial, pues él se enfocó al recurso humano.
Y él fue el pionero en darle esa importancia al factor humano. ¿Y qué hizo? Resulta que él logró, sin dejar la producción al lado. ¿Qué hizo él? Venga, él se puso a estudiar, sectorizó y escogió un grupo, hizo un muestreo, sacó un grupo de trabajadores, por decirlo así, y el otro hizo dos comparativos donde el grupo que hizo el muestreo les dio descanso, les acortó el tiempo de la jornada laboral, estas personas se alimentaban bien y con estas personas aumentó su ritmo de trabajo versus las otras personas que siguieron su ritmo, la producción no fue igual. Por eso se le llama el padre de la administración científica. ¿Cuántos padres he nombrado hasta el momento? 3. ¿Cuáles? 3. ¿Cuáles? Ramazzini, Hipócrates y el de ahorita. El padre de la medicina, el anterior era el padre de la salud laboral y el de ahora era... Sí, pero el padre de la medicina, ¿quién fue? Y el de ahora, ¿quién fue? Y el otro, ¿quién fue? El padre de la medicina, Hipócrates. Ajá. El padre de la medicina ocupacional, Galineo. Ramazzini. No, ocupacional no. ¿Por qué no, Jason? Perdón, profe, me equivoqué. Ok, listo. Efectivamente, como dice Jaime, no se les olvide, Hipócrates, el padre de la medicina, por eso es el juramento hipocrático que hacen los médicos